Hola Goblins, digo ludomaníacos, ¿cómo les va? Soy Vic Fernández, espero que se encuentren bien. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo se juega este Maltrago, un juego publicado por la editorial Rocket Lemon Games, diseñado por José Manuel Fernández y con unas ilustraciones muy chidas realizadas por Ana Marco. En Maltrago vamos a encarnar a unos desafortunados goblins que trabajan para una mugrosa bruja que los explota y los pone a probar sus pociones mágicas. El problema es que algunas de estas pociones resultan ser mortales, lo que va a ocasionar la muerte de muchos de los goblins y se van a transformar en fantasmas. Así que el último goblin que quede con vida va a ser el ganador. Maltrago es un juego para 4 a 8 jugadores con un tiempo aproximado por partida de unos 15 a 20 minutos y para edades de 8 años en adelante. Es un tipo de juego de los que se les conoce como party game, así que ya sabemos, es un jueguito muy sencillo de jugar, rapidón y que pues nos va a sacar muchas risas si lo jugamos con el grupo correcto. Entonces, sin más, vamos a ver cómo se juega. Muy bien, yo aquí ya tengo todo montado en la mesa para simular una partida a 4 jugadores, pero primero vamos a checar rápidamente los componentes del juego, que en realidad pues son todo cartas a excepción de las botellitas de antídoto, que por cierto están muy chidas y yo ya hasta les pinté sus corchitos. Ok, primero vamos a ver entonces nuestras cartas de Goblin. Tenemos distintos tipos de ellos con diferentes personalidades y sobre todo diferentes características físicas. Esto va a ser importante porque muchas de las cartas de acción se van a resolver teniendo en cuenta la apariencia de nuestros goblins. Así que tenemos algunos con gorro, otros con cuernos, otros con vendas, otros con aretes, otros con tirantes, otros que no tienen nada como este que está encuerado. Y así tenemos distintos tipos de ellos. Y en su reverso tienen esta imagen de un goblin pero ya fantasmagórico. Ahorita más adelante les voy a explicar qué pasa con esto, pero pues en realidad no hay mucha ciencia, eso pasa cuando se comen o se toman una poción mortal, ¿ok? Después tenemos nuestras cartas de poción segura, que son estas verdes, y por el otro lado, en el reverso, tienen esta imagen de una botella cerrada. Luego tenemos nuestras cartas de poción mortal, que son estas con la calavera, y en su reverso tienen la misma imagen de una botella cerrada, como las de poción segura. Luego tenemos nuestras cartas de acción, hay un buen monche de ellas, tenemos de distintos tipos, pero algunas, por ejemplo, tienen efectos que se resuelven de forma inmediata, como esta que dice que beben los goblins con gorro, o tenemos otras que son de conjuro, que digamos que quedan de forma pasiva en la zona del jugador que la robó, y se van a activar los efectos hasta que alguno de los jugadores pues cumpla la condición y entonces pues ya las resolvemos. Tenemos muchos tipos de estas cartas, algunas repetidas, otras con algunas cosillas medio payasonas, pero pues al final es un party game que pues ya sabemos que hay este tipo de cosas, pero bueno, realmente es un juego muy divertido. O sea, si te comprometes para jugarlo y lo juegas sobre todo con el grupo correcto, te va a divertir mucho, va a sacar muchas risas. En lo personal al principio no me gustaba tanto, después de jugarlo algunas veces ya me terminó por gustar. Y al final te sorprendería que a veces a las personas que menos crees que les puede gustar un juego así les termina gustando muchísimo esa anécdota. ¿Ok? Luego tenemos nuestra carta de marcador de turno y por último tenemos nuestras botellitas de antídoto que ya las habíamos visto. Ah, por cierto, olvidaba algo. También tenemos esta carta adicional que se llama La Bestia, que pues es un gato negro. Y más adelante en el juego, bueno, en el tutorial les voy a explicar qué onda con esta carta. ¿Ok? Muy bien, ahora veamos cómo se hace la preparación, que es muy sencilla. Primero, cada uno de los jugadores va a elegir su goblin. O los elegimos de forma aleatoria, como ustedes quieran. Después, cada uno de los jugadores va a recibir 3 cartas de poción segura y una carta de poción mortal. Se van a juntar, las vamos a barajar y luego las vamos a colocar así en línea horizontal a un lado de nuestra carta de Goblin.
como lo hacemos en casa cuando lo jugamos, es que otro jugador baraja las cartas del otro, ya saben, para que no vaya a haber cuestiones de trampillas y eso. No es que haya desconfianza, pero pues ya saben. Luego vamos a tener que barajar muy bien nuestro mazo de cartas de acción y después vamos a dar una botellita de antídoto a cada uno de los jugadores. Por último, el manual nos dice que la persona que tenga la piel más verde va a ser el jugador que reciba la carta de marcador de turno, o sea, la persona que va a iniciar el juego. Yo tengo la piel medio amarillenta, así que quizás sería siempre el primer jugador. Y también vamos a dejar aquí en el centro de nuestra zona de juego el resto de las pociones o de los antídotos, las cartas, el mazo de las cartas de poción segura y el mazo de cartas de poción mortal, así boca arriba. Y eso sería toda la preparación. Ahora sí, ¿cómo se juega este mal trago? Pues como todo party game es muy sencillo de jugar. Primero, el jugador que tiene la carta de marcador de turno va a comenzar. Simplemente va a robar la primera carta del mazo de cartas de acción, la va a colocar aquí al lado en la zona de descarte y se va a resolver el efecto si se trata de una carta que se tiene que resolver de forma inmediata, como es el caso de esta que dice que beben los goblins sin cuernos. En este caso, el jugador que la reveló, pues su goblin tiene cuernos, también el que está aquí a la derecha, pero esos dos no tienen, entonces estos tendrían que beber. Entonces, comenzando por el jugador que está a la izquierda del que reveló la carta, este es el que va a beber primero. Supongamos que este revela esta carta y pues se salva porque es una poción segura. Esta carta la vamos a colocar aquí en el mazo de las cartas de poción segura. Después seguiría el jugador que esté a su izquierda y este, por ejemplo, pues revela esta carta y ¡pum! Sopas, una carta de poción mortal. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, que el jugador pues tenga su botellita de antídoto y simplemente pues se la beba, la regrese acá a la reserva y permanezca vivo. Lo que va a ocurrir ahí es que las demás cartas de poción segura se van a retirar a excepción de una. Y estas dos cartas ahora las va a barajar alguien más y se van a colocar así a un lado de la carta de este goblin. ¿Okay? Va a ser su penitencia por haberse envenenado. Ahora nada más va a tener pues dos cartas, un 50-50 de probabilidades de beberse la envenenada. ¿Okay? La otra cosa que puede ocurrir es que al tomar la poción envenenada, el jugador, aunque tenga una botellita de antídoto, no decida tomarla. Eso es legal, se puede, no es forzoso. Y entonces moriría y se convertiría en fantasma. Bueno, en realidad son tres, porque también puede ocurrir que el jugador simplemente no tenga una botellita de antídoto y no le quede de otra más que convertirse en fantasma. Muy bien. Entonces, una vez convertido en fantasma, el jugador va a seguir participando en el juego, pero de una forma diferente. Primero es que siendo fantasma no va a poder ganar, a menos que pueda revivir, que ahorita les voy a decir cómo puede revivir. Otra es que las cartas de acción pues no lo van a afectar, ninguna que diga beben los jugadores, nada, porque pues es un fantasma, no puede beber. Tampoco las cartas de conjuro que tengan alguna condición, como que no puedes decir sí o cualquier cosa, este jugador eso no lo va a afectar, ¿ok? Lo único que va a hacer él es que cuando llegue la carta de turno al jugador, él va a poder robar una carta y los demás que estén vivos, eso sí, se van a tener que cuidar pues de la resolución de esas cartas. Pero si este jugador al robar una carta en su turno ocasiona que algún otro jugador se convierta en fantasma, entonces va a poder volver a la vida. Y entonces lo que va a ocurrir es que pues lo mismo que si hubiera permanecido vivo por tomar el antídoto, se le van a dar una carta de poción mortal y una de poción segura, se van a barajar, alguien más lo va a hacer y entonces continuaría jugando de esta forma. Muy bien. Si se convierte en fantasma, todas las cartas aquí en su zona de juego se van a regresar a los mazos que están en el centro. ¿Ok? Porque pues no va a beber, no tiene cartas, simplemente es un fantasma. Entonces vamos a suponer que este jugador pues sí decide convertirse en fantasma.
porque digamos esa es su estrategia, o digo, entre tanta suerte, pero bueno, siempre uno piensa que puede generar una mísera estrategia, ¿ok? Y se va a quedar con su antídoto. Eso sí, aunque se convierta en fantasma, conserva sus antídotos, y si tuviera alguna carta de las de conjuro en su zona de juego, también permanecería esa carta hasta que algún otro jugador cumpla la condición y entonces se active el efecto. Muy bien, entonces aquí como ya los otros goblins no tienen o no cumplen esta condición que dice la carta, pues terminaría el turno de este jugador. Lo que tendría que pasar es que este le va a dar la carta de marcador de turno al jugador que esté a su izquierda, y ahora este va a revelar una carta. Le damos la vuelta y en este caso dice brindis. Todos los goblins beben a la vez. Okay, esto es muy importante cuando dice que todos beben a la vez, porque si se fijan en la otra fue por turno. Pero en este caso las cartas que dicen que es todos a la vez, pues es todos al mismo tiempo. Y eso es importante porque vamos a suponer que esta carta aparece en el juego pues ya más adelante, en un momento en el que solo un jugador tiene ya una botella de antídoto y los demás no. Entonces todos levantan al mismo tiempo y resulta que todos se envenenan. Entonces el jugador que todavía conserva una botella de antídoto pues sería el que va a ganar el juego. Y si ya ninguno tiene botella de antídoto y todos se envenenan, pues ya fue algo tipo Juego de Tronos, ¿no? Una matacera gacha. Muy bien, entonces pues todos beben a la vez. Aquí yo no lo puedo simular porque no tengo 4 brazos o 3, pero pues lo vamos a hacer en orden. Ok, este se libró, este también y este también. Ok, aquí lo único que pasa pues es que estas 3 cartas de poción segura se pasan al mazo. Ok, y pues ahora este jugador le pasaría la carta de marcador de turno a este que ya es un fantasma, pero igual sigue robando carta. Ok, ese goblin robaría y le sale esta carta que dice bebes tú 2 veces. Ok, ya sabemos que este goblin no puede beber porque es un fantasma, pero ojo, hay algunas cartas como esta que tienen un símbolo de un fantasmita aquí en la parte de abajo. Estas cartas, cuando alguien convertido en fantasma las roba, puede decidir dársela, o más bien tiene que decidir dársela a cualquiera de los otros jugadores que estén vivos. Es decir, este jugador se puede manchar con este jugador, dársela, y entonces ahora este tendría que beber 2 veces, lo cual pues es un problema porque ya nada más le quedan 2 cartas. Ya sabemos lo que va a pasar, va a levantar una y aunque se salve, la siguiente va a ser la poción mortal. ¿Ok? Entonces este jugador pues ya cayó víctima del otro que es fantasma. La carta se resuelve y entonces a lo mejor este jugador dice pues yo sí prefiero mantenerme vivo. Se toma la poción y entonces nada más lo que va a pasar es que estas 2 cartas, una de poción mortal y una de poción segura, alguien más se las va a barajar y las colocamos nuevamente en su zona de juego, así. ¿Ok? Este jugador, si se hubiera convertido en fantasma porque no quiera utilizar la poción o porque no la tenga, entonces este, ya sabemos, hubiera vuelto a la vida. ¿Ok? Otra cosa importante es que los antídotos no los puedes usar para regresar a la vida. Muy, muy importante. Luego este jugador le pasa el marcador de turno al jugador de su izquierda. Este roba una carta y ahora nos dice que todos los goblins con venda van a beber. Entonces aquí revisamos, pues creo que en este caso los 3 tienen vendas, así que todos beberían. Y iniciaríamos en este caso por el jugador que robó la carta, porque pues su goblin sí cumple esa condición. Robaría la carta, se salvó. El siguiente jugador también robaría, se salvó. Y este, pues que ya nada más tiene un 50-50 de probabilidades de envenenarse, también se salva. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí cuando un jugador que tiene nada más 2 cartas revela, por ejemplo, su poción segura? Pues en este caso, esta carta no va a regresar al mazo, simplemente le vamos a dar la vuelta y otra vez algún otro jugador se las va a barajar y las volvemos a colocar en su zona de juego. Muy bien. Después
Este jugador le pasa la carta de turno al siguiente y va a robar. Y así seguiríamos turno tras turno hasta que alguno de los goblins sea el último en mantenerse con vida. Les quiero mostrar las cartas de conjuro, que no sé por qué razón no ha salido ninguna. Ok, aquí salió una. Estas cartas de conjuro, por ejemplo, este dice conjuro de la precaución extrema. En este caso nos dice que cuando resucites robas un antídoto. O sea, esta es muy manchada, por ejemplo. Pero lo mismo, si este jugador, por ejemplo, roba esta carta en su turno, esta carta de conjuro se va a quedar aquí a un lado de su carta de goblin de forma pasiva hasta que la condición se pueda cumplir. De la misma forma que, por ejemplo, el conjuro manco, dice, elige una mano, ya sea a la izquierda o la derecha, y va a beber el primer goblin que toque una carta con esa mano. O sea, estas son ya el tipo de cartas que te sacan todas las risas y demás, ¿no? Lo mismo pasaría si este goblin o este jugador la roba, pues se va a quedar aquí a un lado de su carta como un recordatorio para que todos estemos pendientes de cuando veamos el primer infeliz que toque la carta con la mano que no debe, pues entonces ya ese jugador activaría el efecto y tendría que beber. Y así, un jugador puede tener X cantidad de cartas de conjuro en su zona de juego hasta que se vayan cumpliendo, ¿ok? Entonces vamos a tener que estar muy al pendiente de todo eso. Y bien, ya por último vamos a ver qué onda con esta carta de la bestia. Este gato negro que es un malandro porque cualquier jugador que tenga esta carta va a tener que beber 2 veces cuando deba hacerlo. Hay 2 formas de jugar con esta carta que, por cierto, hay que mencionar que es de forma opcional. Bueno, la primera va a ser que la vamos a agregar al mazo de cartas de acción y el jugador que la revele, pues la va a tener que llevar a su zona de juego aquí a un lado de su carta de goblin. Y como ya dije, cuando le toque beber lo va a hacer 2 veces. Si este jugador muere y se convierte en fantasma teniendo la carta de la bestia, va a tener que pasar esta carta a cualquier jugador vivo que quiera. Si un jugador que ya está convertido en fantasma roba la carta en su turno, entonces la va a pasar a cualquier goblin que esté vivo. También entre todos los jugadores pueden decidir a qué goblin vivo se le va a entregar la carta de la bestia. Y la otra forma de jugar con ella es que se va a poner a un lado de nuestro mazo de cartas de acción y el primer goblin que se convierta en fantasma va a tomar la carta y se la va a entregar a cualquier goblin vivo. Así sí suena más manchado. Creo que la primera opción de meterla en el mazo de cartas parece ser la mejor o la más justa. Pero bueno, así es como se juega utilizando la carta de la bestia. Y bueno, así es como se juega este Maltrago. Un juego que, como ven, es muy fácil de jugar y también muy rápido. Además, la verdad es que sí es divertido, sobre todo si lo juegas con el grupo correcto. Al principio a mí yo encontraba algunas de las cartas de acción un tanto payasonas, pero una vez que lo vas jugando y sobre todo, como les digo, con la gente correcta, pues ya termina por divertirte. Y hay otras que en lo personal a mí sí me gustan mucho porque, por ejemplo, como la última que vimos en la parte del tutorial, una que dice que no puedes tocar una carta con cierta mano, y hay muchas de ese tipo, y entonces te das cuenta cómo cosas o acciones que realizamos como de forma automática o ya por intuición, cuando te impiden hacerlas, cómo te genera eso ansiedad, y verlo, cómo te genera esa ansiedad a ti y a los demás, la neta es muy cagado. Entonces, pues al final es un juego que es un party game que está hecho para eso, para divertir. Lo puedes jugar con niños, lo puedes jugar con adultos, igual todo el mundo se va a divertir. Además, las ilustraciones, en general la producción está muy bien hecha, el juego está muy bonito. Así que yo les recomiendo que, pues si les llama la atención, no duden en agregarlo a su ludoteca. Y bien, pues eso sería todo. Nada más antes quisiera invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video y que también activen las notificaciones para que sepan cuando subamos nuevo contenido. Pues bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Cuídense, ludomaníacos. Bye bye.